Emprendedora cuenta con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100. Nada nos detiene. Agua, fuente de vida, siempre pura, rica y saludable. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bolino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Muy buenas noches y bienvenidos a Región Emprendedora, el programa de los emprendedores y las pymes de Chile. Como siempre, hoy tenemos un gran programa para los emprendedores, así que pueden compartir esta transmisión y disfrutar de todo lo que vamos a conversar el día de hoy con los dos invitados que tendremos. Va a ser un espacio de mucho aprendizaje, así que aprovéchenlo. Como siempre, agradecemos a Agua Fuente de Vida pura, rica y saludable que nos refresca en cada momento, cuando vamos al gimnasio, cuando volvemos a casa, cuando almorzamos, cuando estamos en reunión, en todo momento. Y también, como siempre, agradecemos a los partners del programa, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, G100 y Nada nos detiene. Vamos a partir de entrada sin perder tiempo. Hoy vamos a compartir con Rodolfo De Angelis, Master Trainer en Programación Neurolingüística y panelista del programa, con quien vamos a abordar, como todos los meses, un tema de impacto y de aprendizaje para el desarrollo de los emprendedores y también de las personas. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las estrategias mentales para emprendedores. Rodi, bienvenido nuevamente a Región Emprendedora. ¿Qué tal, Alexandro? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, como siempre. Todo bien, todo bien. Bueno, cuéntanos sobre estas estrategias mentales que podemos utilizar los emprendedores para poder llevar a cabo, ser más productivos, llevar a cabo nuestros sueños y que la mente en realidad no nos juegue en contra. Que bueno, esto es uno de mis temas preferidos, ¿no? Dentro de programación neurolingüística, que se llama modelado. ¿Modelado en qué consiste? En que toda conducta o todo lo que llevamos adelante están sostenidos por lo que llaman estrategias cognitivas, ¿no? Entonces, Robert Dilts, con quien trabajo, que es uno de los co-creadores de esta técnica, escribió un libro de 3 tomos que se llama Estrategia de los Genios. Y dentro de esa estrategia de los genios, yo casi que me enamoré y abracé lo que él llama la estrategia de creatividad de Disney. Y me gusta, ¿por qué? Porque de los genios que él describe, estudió a Mozart, a Da Vinci, es para mí el más cercano, el más mundano. Es una persona, como nosotros, entre comillas, que llevó adelante y concretó sueños inimaginables, muchas veces convertidos en acción, ¿no? Entonces, para mí, es el ejemplo del emprendedor. Y cuando se estudia un poco cómo es la estrategia, ¿no? de Walt Disney, qué pasa dentro de su cabeza para poder realizar todo lo que realiza, encuentro con que hay cosas muy familiares para nosotros. Y una de ellas es que, decían sus colaboradores, vos nunca sabés qué Walt es el que va a entrar por esa puerta. Un día entra alguien soñador, alguien que está todo el tiempo pensando, imaginando cosas increíbles, y de repente al otro día, cuando vos ya estás listo para seguir jugando y creando, aparece un Walt que empieza a decir, bueno, concretemos, demos forma, ¿qué vamos a hacer? ¿Película o vamos a hacer un parque?
hagamos el guión, hagamos el script, y empieza como a conectarse con todos los recursos necesarios. Y otro día entra el que empieza a, no me gusta esto, no, esto podría ser mejor, el perfeccionista, ¿no? Entonces, dice Dilts, la estrategia de creatividad de Walt Disney estaba, todos tenemos adentro un soñador, un realista y un crítico. Entonces, ustedes estarán pensando, bueno, sí, yo tengo la capacidad de soñar, bueno, yo puedo pensar de manera realista, yo soy muy crítico. ¿Y en qué consiste la genialidad? Bueno, parece ser que Walt Disney le daba a cada uno de estos aspectos o estados internos o modelos mentales internos su lugar y su tiempo. Es decir, cuando soñaba no permitía que el realista o el crítico, como le llama Dills, intervengan. Ejemplo, yo simple mortal, digo, che, qué lindo sería, Alex, que podamos encontrarnos y hacer este programa para entrenamiento en un crucero que nos lleve, y en el acto decir, bueno, pará, pero como están las cosas hoy, imagínate, ¿no? Que el dólar, que la inflación. En el acto aparece o el realista o el crítico que hace que ¡pum!, el sueño quede trunco, ¿no? Entonces, cuando decíamos que Disney pensaba en grande, ¿qué hacía Disney? Iba caminando y iba seleccionando imágenes que a él le gustaba, y esto es una parte de aspecto de su estrategia, se conectaba con lo somático. Imágenes que me gustan, aunque no tengan sentido, aunque no signifique nada, ¿no? Entonces iba poniendo esas imágenes en un cuarto que le llamaba el Dreaming Room, o la habitación de sueños, y cada tanto se ponía a observar esas imágenes, y esas imágenes le producían pensamientos y imaginería, que le llama Robert Dilts, y esa imaginería no la interrumpía con nada. Entonces empezaba a soñar, por ejemplo, qué lindo sería que todos los chicos del mundo aprendan que se puede ser amigo en la diferencia, y que a pesar de la diferencia, en fin, y qué lindo sería poder hacerlo a través de un parque temático donde vengan de todo el mundo, inclusive una película, y que de ahí, entonces, ese sueño que se iba retroalimentando, al no estar interrumpido, se hacía un sueño gigante. ¿Y qué era lo importante de que este sueño sea gigante y nos permitamos soñar sin límites? Que después, cuando viene la segunda parte, que vamos a ver ahora del realista o del crítico, ese sueño es como que se va achicando. Entonces yo digo, imagínense lo que era el soñado este hombre, si lo que terminó siendo realidad es eso, ¿no? Entonces, cuando termino de soñar, ¿no? Y dar como una especie de, terminar de regocijarme en esa sensación de cómo sería si esto existiera, acto seguido es, che, ¿qué necesitaríamos para que esto sea realidad? Entonces el realista toma como una visión más centrada en recursos. Todavía no critica. No dice, no, pero eso sería difícil. No, para. ¿Qué necesitaríamos para hacer esto, el parque temático con películas? Bueno, primero necesitaríamos 5.000 millones de dólares, necesitaríamos las tierras, necesitaríamos Entonces empieza a enumerar los recursos. En caso de este proceso sea, por ejemplo, de una película, acto seguido lo que se empezaba a hacer era el storyboard o el paso a paso. ¿Cómo hacemos que los chicos entiendan la amistad? Y bueno, podríamos hacer una historia de la amistad entre un elefante y una hormiga. ¿Y cómo sería? ¿Y dónde se conocen? Y se conocen en el circo. Y el circo después se muda, y cuando se muda, se hunde el bar. Y empiezan a armar como ¿cómo haríamos realidad esto que acabamos de soñar? ¿Y qué necesitaríamos para hacerlo realidad? Una vez terminado, recién se permitía una visión crítica, que es como mirar de afuera tu obra, ¿no? Como el artista cuando termina de pintar se aleja un poco y mira, ya desensibilizado de toda emocionalidad, solo racional, decir, sí, pero, y bueno, y si no es solo para chicos, si está bien para grandes, o si en vez de película es una obra de teatro, o en vez de... Y ahí recién empezamos a hacer como aportes. ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a hacer aportes o críticas o mejoras? Que yo lo llamo mejorador. El soñador se pone en campaña nueva y dice, vamos a resoñarlo entonces. Entonces hay un proceso en el cual cuando el soñador, el realista y el crítico casi que están de acuerdo y no tienen más que aportar, ese proyecto sale adelante. Entonces, ¿qué es un gran enemigo, digamos, del emprendedurismo muchas veces? Que yo no me permito soñar lo que tengo que soñar y me baso solo, quizás, en la realidad, que el mercado ya hay proyectos como el mío, o qué se necesitaría, o de dónde sacaría el dinero. Entonces, realista y crítico, como que se retroalimentan, y no me permiten generar ese sueño inmenso, ¿no? Que es una etapa fundamental. Inclusive, esto
si bien todos tenemos esta capacidad de poder decir, ¿qué puedo hacer yo? Y bueno, yo puedo dedicar un espacio de mi oficina, o de mi casa, o de mi vida, para dedicárselo solo a los sueños o a la creatividad. Yo ese espacio, por ejemplo, se lo dedico en mis caminatas. Cuando salgo a caminar todas las mañanas 6 kilómetros, es mi momento de soñar. Ahí no me permito ni planificar, ni puedo escribir en el teléfono, nada. Es como todo visualización e imaginería, ¿no? Y conecto mucho con el cuerpo y digo, esta idea me gusta, esta idea, este tipo de taller o este concepto trabajado así. Y es una etapa de mucha riqueza y donde no hay límites. Ahora, cuando llego a mi casa, me siento en una mesa, empiezo con papel y lápiz, empiezo a escribir las ideas, empiezo a darle forma, y digo, ¿dónde lo daría? ¿Qué lo daría? ¿Lo daría como taller, como formación online, presencial? ¿A quién va destinado? ¿Cómo iría destinado? Y lo que hago después, en nuestro caso, y vos estás familiarizado con eso, Alexandro, yo pertenezco a una red de entrenadores de distintos países. Muchas veces cuando a mí se me ocurre una modalidad nueva o algo nuevo, hago un Zoom con ellos, les cuento la idea y les propongo que me hagan 3 o 4 observaciones cada uno sobre el proyecto. Y esto me permite poder conectarme con alguien que está desafectado de esto y que haga de crítico. Y con esas devoluciones lo vuelvo a soñar. Y cuando me reúno con esta gente me dice, buenísimo, me da el ok, digo, listo, el proyecto está para salir, ¿no? Entonces, como resumiendo, entender que podemos quizás separar estas 3 habilidades que tenemos, la de soñar, la de planificar y conectarla con los recursos, y la de observar mejoras posibles o potenciales peligros, porque el crítico también ve potenciales peligros, a mí se me hizo más fácil entender que podía evitar estos interruptores del sueño, para que la idea no muera antes de nacer, ¿no? Y cuando estudias grandes proyectos que se concretan, yo digo, un arquitecto debe estar muy familiarizado con este modelo de pensamiento, porque es primero imaginarse, y después dibujar, y por último construir. Y ese plano, cuando se lo va mostrando a sus clientes, le van haciendo observaciones y él lo va mejorando. Entonces, resumiendo, es una estrategia que aplicaba uno de los genios del emprendedorismo. Es una estrategia que es afín a nosotros, porque todos tenemos esta capacidad, y simplemente con darnos cuenta y estar atento a cómo poder fomentar y darle un espacio a cada uno de estos aspectos internos, te aseguro que va a mejorar nuestra capacidad de llevar adelante proyectos y concretarlos, ¿no? Sí. Sí, mira qué interesante, porque hoy en día los emprendedores necesitan diferenciarse de la competencia. Si tú estás de cero y quieres comenzar un emprendimiento, tienes que buscar un emprendimiento que marque la diferencia. Por ahí, ejemplo, voy a hacer tortas, ¿ok? Pero puedes hacer los procesos distintos, las cosas las puedes hacer distintas. Entonces, ¿cómo este método puede ayudar a mejorar justamente la creatividad y también a resolver los problemas que hoy en día existen en el mercado? Yo voy a emprender siempre y cuando exista un nicho de clientes a la cual mi modelo de negocio responda a los problemas, preocupaciones, necesidades, insatisfacciones. ¿Cómo este método ayuda a la creatividad y a resolver estos problemas? Está buenísimo lo que planteas, Alex. Y también aprovecho acá como para vender un poco lo que hacemos vos y yo y todos los que nos dedicamos a entrar en consultoría, es lo importante de un entrenamiento. Porque aunque esta idea de concepto sea entendible, la base de esto que decís vos es aprender a conectarse con lo somático. Es decir, si bien yo respondo a necesidades del mercado, a cómo hacer, partiendo de la base que todos somos seres únicos, y yo lo creo así, si yo me escucho a mí, qué cosas a mí me gustan o vibran conmigo, que se usa mucho ahora el término, ¿no? Si resuena conmigo o no, si esa idea me hace sentir bien y me hace sentir ganas de hacerlo, tengo que confiar en esa idea. Si no aparece el realista crítico y dice, no, pero ya existen las tortas, no, pero ya hay muchos haciendo este negocio, no, pero si yo sigo y digo, che, pará, yo siento que haría, y quizá haría tortas temáticas, suponete, igual haría tortas solo para festejos de eventos deportivos, no sé, y que nadie te coarte ese sueño. Si vos seguís soñando y chequeando con tu cuerpo, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, esa es una manera de hacerlo. Entonces el aprendizaje de escuchar lo somático, no solo planificar o emprender desde la cabeza, sino también de lo que me gusta y deseo, que como vos sabés, esta es una característica de todos los grandes emprendedores, ¿no? Se apasionan con el cuerpo, con lo que hacen, ¿no? La manera que lo hacen.
¿Qué técnicas específicas se podría utilizar para estimular la imaginación y sobre todo el pensamiento creativo? Si ya lo inventó o ya estaba inventado, si Disney lo hacía, hacer lo mismo. Yo, a medida que voy, ya sea en las redes o cada vez menos en papel, cuando veo una imagen que, wow, digo, qué linda imagen, trato de no entender y la guardo. Y tengo una Ujú, carpeta de imágenes que me gustaron alguna vez. Entonces, ujú. cada tanto, yo voy y repaso y veo qué me produce, de nuevo volvemos al cuerpo, ¿no? ¿Qué me produce? ¿Qué sensación? ¿En qué me hace pensar eso? ¿No? Entonces, una estrategia es poder ir detectando qué cosas te gustan durante el día o te producen una sensación, o tomar una foto, o tener ese recuerdo, o tener ese registro. Otra Sí. cosa que, perdóname, que hago mucho y que quizás no tengo una explicación científica, es yo todos los días cuando me despierto, yo sueño todas las noches y me acuerdo de los sueños. Yo cuando me despierto, lo primero que anoto es qué sensación me dejó este sueño que tuve anoche, por ejemplo, ¿no? Y a partir de esa sensación, trato de recrear el sueño, pero empiezo a imaginarme qué otras cosas me producen esa sensación. Es decir, la gimnasia entre la sensación y la imaginería me parece que es clave. Exacto. Y esa sensación también la puedes ocupar como gatillador o como impulsor de aquello que necesitas cuando de repente el día, por ahí has escuchado gente que dice está nublado y lo nublado a mí me genera tristeza y tranquilidad, pero eso es una interpretación, no tiene por qué ser así. Quizá hay algo que está asociado a que el día está nublado y por eso yo lo asocio porque en el pasado, etcétera, etcétera, pero no necesariamente, o sea, Mm, no tiene por qué ser así. totalmente, ¿no? Es como esos que dicen cuando está nublado, este, qué día gris y dicen, no, los colores están adentro de uno, ¿no? Y bueno, esto es verdad. Exacto, Entonces, poder yo exactamente. conectarme con cosas que me producen placer, por ejemplo, estas imágenes, Ujú. me cambia ese estado y me conecta con otras cosas. Y me despierta de nuevo la conexión con la creatividad o con la imaginería. ¿Cuál es el papel de los diferentes sombreros en el método Disney y cómo se pueden utilizar de manera efectiva? Bueno, si lo podemos como dividir, el soñador es eso, es soñar, pero a niveles que, que casi que te dé pudor compartir de tan ridículo que parece el sueño, ¿no? Entonces, el soñador tiene la capacidad de conectarse con el placer, el disfrute, la imaginación y un mundo de posibilidades y opciones. Ese es el rol del soñador. Conectarse con sensaciones y buscar opciones, Mm. ¿no? Casi que respondiendo a la pregunta, ¿y de qué otra manera podría ser? ¿Y de qué otra manera puede ser? ¿Y qué más podría pasar? ¿Y qué más me gustaría? ¿No? Es como potenciador el soñador. El realista es como si te dijera, es la función o la gerencial o de administración por excelencia. Ujú. Ok, si quisiéramos lograr esto, ¿qué recursos necesitaríamos? Entonces es más analítico, más de diálogo interno, de escribir, de hacer lista, de medir, de usar el tiempo, de poner metas, de poner objetivos, Ujú. eh, armar el plan. El plan de negocios es del realista. El sueño ya fue antes. Todo lo que existe fue soñado antes, una frase adjudicada a Disney que ahora, Ujú. pero ese sueño, para que sea objetivo, hay que ponerle, hay que hacerlo mensurable, ¿no? Fecha de vencimiento, números y demás. Entonces, el plan de negocios es te diría, una función específica del realista. Y la del crítico, para mí la función específica es la del mejorador. Si vos tenés un proyecto, si vos sos muy soñador y muy realista, pero poco crítico, o no aceptás crítica, vas a hacer muchos proyectos mediocres o mal terminados, o no perfeccionados. La Ujú. excelencia no va a estar dentro de tus posibilidades. Si sos muy realista y crítico, vas a ser un burócrata, ¿no? Bueno, no, esto es así, no hay los recursos, no se hace, pero ¿de dónde lo podemos sacar? No sé, no están. Y si soy solo soñador y crítico, sino realista, es como una montaña rusa, ¿no? Sueño, qué Exacto. fantástico, pero no, esto es imposible. Entonces el crítico, el mejorador, en el momento, si yo lo dejo participar en el momento que le corresponde, se convierte Ujú. en un mejorador. Si no, es un pinchaglobo, como decimos en Argentina. Claro. Y en el ámbito de los negocios o en el desarrollo de proyectos, ¿cómo se puede aplicar este método? Bueno, por ejemplo, una aplicación que yo trabajo mucho y que tiene que ver con los trabajos en equipo, es que una vez que vos te das cuenta de esto, vas a empezar a identificar en tu equipo de trabajo quién Ujú. tiene más tendencia a soñar, quién tiene más tendencia a ser realista, quién tiene tendencia más a ser crítico. Ujú. Si no lo puedes identificar, Ujú. jugás, haces un juego de roles. Entonces vos decís, yo te voy a contar una idea y vos, Alexandro, me vas a ayudar a potenciar esa idea.
Cuando terminemos, vos, Carlos, simplemente vas a aportar qué necesitaríamos hacer para llevar adelante. Y vos, María, lo que vas a hacer es mirar de afuera y decir cómo lo podemos mejorar. Es decir, le asignás roles a 3 personas o a 3 grupos de personas y vos planteás tu idea, ¿no? Como una vez que pasó esto de que hace como 10 años era poner un centro de entrenamiento en cada país de Latinoamérica y después de pasar por soñador, realista y crítico, un momento crítico dije, ¿y por qué no, en vez de viajar por todos los países y abrir y juzgar con todas las leyes y las leyes impositivas que desconoces, por qué no haces un programa en un lugar y que vengan de toda Latinoamérica? Y eso fue un aporte del crítico maravilloso, Claro. ¿no? Porque está desafectado, mira afuera y dice, pero ¿para qué va a ir? Que vengan ellos para acá. Entonces ahí cambia, dice, ok, armar programas internacionales donde la gente pueda venir, bla, bla. Entonces esa es una buena aplicación para el trabajo en equipo. ¿Qué habilidades o qué competencias se pueden desarrollar a través de este método? Bueno, justamente, ¿no? Si yo soy muy soñador, o tengo desarrollado muy mi parte soñadora, y está bueno aprender y desarrollar la habilidad de planificación. ¿Qué es qué, en definitiva? Aprender a agarrar un proyecto y dividirlo en pedacitos, en submetas, en estructurarlo, ¿no? Entonces, muchas veces, las personas muy creativas lo que más les cuesta es aprender a estructurar esa creatividad. Y toda creatividad tiene una estructura, ¿no? Si vos descubrís los pasos por cómo hago lo que hago, te vas a estar obligando a conectarte con la estructura. A hacer un plan de negocio, a comunicar, porque sin comunicación no te puedes conectar ni con las otras partes, ni presentar tu proyecto para ser criticado. Y el crítico, para mí, desarrolla justamente el pensamiento que llamamos disociado, cuando yo veo de afuera algo, cuando solamente uso lo racional y veo la capacidad de detectar lo que está mal o potenciales problemas, que son otras habilidades. El soñador solo ve lo que está bien, ve hacia dónde quiere ir, a dónde quiere llegar. El crítico necesita saber detectar potenciales peligros y cosas a mejorar. Entonces fíjate que también entrenando cada uno de estos aspectos, voy entrenando, que en PNL se llaman metaprogramas, filtros y habilidades de percepción, ¿no? Para finalizar, Rodi, ¿cuáles son algunos ejemplos de casos de éxito en la que se haya aplicado el método Disney? Bueno, yo lo viví en persona en Pixar, ¿no? Pixar, la gran productora cinematográfica, tuve ocasión de ir a la sede de Pixar ahí cerca de San Francisco, y la persona con la que trabajaba en Pixar, que me dice, vení, visitame, y de paso conoces, trabajemos acá y de paso conoces las instalaciones. Y esta persona me dice, mirá, te voy a mostrar, por acá están los creativos. Y era un pabellón, todo era bajo un tinglado gigante, con una zona común y un pabellón donde vos entrabas y parecía que había escenografía. Digo, ¿pero qué te hacen escenografía? No, esa es la oficina de John. Y era, supongamos, un árbol donde vos entrabas adentro del árbol y ahí estaba la oficina, ¿no? Había hecho una réplica de un árbol del fondo de su casa. El otro había hecho la réplica de un bar de la esquina de su casa. Entonces todo era descontracturado. Y digo, estos son los soñadores de Disney, pensaba yo, ¿no? Y acá está la gente creativa que lo único que hace es generar ideas, ideas, ideas. Cuando cruzamos el pabellón dice, y acá te voy a mostrar dónde están los guionistas y demás. Dije, los realistas. ¿Cómo era la oficina de los realistas? Bueno, cubículo, computadora, la pared llena de diagramas de Gantt, de fecha, los guiones, script de paso a paso, los dibujos, ¿no? Los personajes tomando sus primeras formas. Digo, wow, el soñador, la idea pasa al realista. Y digo, ¿cómo será el crítico? Y faltaba un pabellón, ¿no? Y le digo, ¿y después qué hacen una vez que sale de acá y pasa por acá? Dice, nos reunimos todos en el anfiteatro, presentamos la idea con el plan y le damos a todos los participantes una hojita de feedback para que toda la compañía nos haga una devolución. Y dije, ese es el crítico. Entonces dice, de ahí la idea vuelve a los creativos, que le pagan fortuna para soñar, decía yo, y para resoñar, qué lindo que te paguen para soñar y resoñar. Entonces, y él me explicaba, cuando logramos en todo el proceso que va y viene un aplauso unificado en el anfiteatro, ese proyecto sale a producción. Y ese me pareció el ejemplo más maravilloso de la estrategia de Disney en funcionamiento, ¿no? Y estamos hablando de Pixar.
exacto. Y qué importante es tener una forma de hacer, vale, es decir, un método para hacer las cosas de forma distinta, cómo cambiarían los equipos dentro de las empresas, pero también cómo cambiarían los emprendimientos y los propios negocios al tener una forma de no convencional de hacer las cosas de manera distinta. Así es, Buenísimo, así es. buenísimo, Rodi. Bueno, te espero en julio para que abordemos algún Dale, otro tema en la PNL. Rodolfo de Angelis, Master Trainer en Programación Neurolingüística y panelista del programa. Gracias, Rodi. Nos vemos en julio. igualmente un gusto, Alexandro. Saludo a todos los oyentes. Gracias. Vamos a un breve corte y ya volvemos con el último bloque del programa. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable.